Buenas tardes, buenos días o buenas noches, pero al momento que estén viendo esta grabación. Esta semana vamos a tener clase grabada por el hecho de que pues simplemente agarramos puente, ¿no? Bueno, no agarramos puente, el lunes no hubo mucho alumnado que digamos, luego estuvo el problema de que se murió la máquina, bueno, hubo un montón de cosas. Y por ahorita los que son de, esos para los que son de Cortina, ¿no? De Juan José Ríos, pues igual no tuve alumnos en la mañana. Pues igual lo que voy a hacer es que les voy a grabar esta clase. Entonces, vámonos yendo a la clase del día de hoy. Está cortita, está simple como todas las clases, ¿no? Página 25 y 27. Vamos comenzando. Página 25. De plano, en cuanto llegas, te reciben, pum, con lo que tenemos que ver. Adverbios de frecuencia. ¿Qué es un adverbio de frecuencia o un adverb of frequency? O adverso frequency es lo mismo. Un adverbio de frecuencia es básicamente una palabra que nos indica qué tan seguido o qué tan frecuentemente, valga la redundancia, se realiza una acción. Por ejemplo, siempre, nunca, casi nunca, seguido, a veces, raras veces, etcétera, ¿no? Aquí vienen varios, por ejemplo, desde el que se usa más, o sea, lo que siempre se hace, hasta lo que nunca se hace. Por ejemplo, always, que significa siempre, usually, usualmente, often, seguido, sometimes, a veces, rarely, raramente o raras veces, y never, nunca. Entonces vienen varios aquí enunciados, ¿no? Es tan sencillo su orden en que se realizan. ¿Cómo se realizan los enunciados o las oraciones o aseveraciones con adverbios de frecuencia? Muy sencillo, miren, siguen esta fórmula. Siempre o siempre va primero el sujeto o en este caso pronombres personales. Yo para el I, she, ella, we, nosotros, she, ella otra vez, they, ellos o ellas. Entonces yo siempre, yo usualmente, ella seguido, nosotros a veces, ella raras veces, ellos nunca. Pues sería en ese orden, sujeto, luego el adverbio de frecuencia, luego el verbo, ojo, siempre va sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Y después del verbo, pues el predicado. De nuevo, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo, predicado. En inglés y en español, igual. Yo, adverbio de frecuencia siempre, verbo drink, bebo, predicado, café. Sujeto yo, adverbio de frecuencia usualmente, verbo camino, y texteo. Ojo, aquí hay dos verbos con amigos. She, ella, often reads. Ella seguido lee. Sujeto, o en este caso, pronombre personal es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero los pronombres personales pueden ser sujetos, pero los sujetos no pueden ser pronombres personales. Curioso, ¿no? Entonces, ella seguido lee. Nosotros a veces vamos a las películas o al cine. Ella raras veces escucha la música o escucha música. Ellos o ellas nunca ven videos. Ojo, porque hay preguntas también con adverbios de frecuencia, o mejor dicho, hay preguntas que se pueden responder con adverbios de frecuencia. En inglés, el how often, qué tan seguido, es la manera de preguntar para que te respondan con un adverbio de frecuencia. ¿Con qué frecuencia o qué tan seguido? Ojo, el how often va seguido de un do o de un dos. La diferencia entre si lleva uno u otro está en el sujeto de la oración. Recuerden, y lo he hecho muchas veces, la tercera persona singular es muy batallosa en inglés porque altera todo. En este caso igual. ¿Cuáles son tercera persona singular? De los pronombres personales, el he, el she y el it. Y lo que son nombres propios singulares, por ejemplo, María, Pedro, Hermenegildo, Laura, etcétera. Pues si dijera Pedro y Laura, ahí no se puede, ahí sería tercera persona, pero plural ahí no aplica. Sujetos que sean cualquier otra cosa, por ejemplo, el perro, el gato, el cangrejo, el topo, lo que sea, ¿no? Si dijera los perros, los gatos, los cangrejos, ahí sí ya no se puede. ¿Por qué? Porque serían plurales. Tiene que ser singular y tercera persona. O sea que no estamos hablando ni de yo ni de tú. Cualquier otra persona que no sea yo o tú y yo, como quieran decirlo, va a ser tercera persona. Así de simple. Entonces, pregunta sería, how often do o dos, aquí lleva dos she, que es uno de los pronombres personales de tercera persona singular, por eso se cambia el do a dos,
Si no tiene ese, se queda el do. Luego sigue, ok, de nuevo. How often, do o dos, sujeto, verbo y predicado. De nuevo, how often, do o dos, sujeto, verbo y predicado. Así van las preguntas. How often do you drink coffee? ¿Con qué frecuencia tú bebes café? Y le responden de la misma forma o en el mismo orden en que se responde aquí. Yo siempre bebo café. How often, con qué frecuencia, does she listen to music? Ella escucha música. Si se fijan, el do y el dos no los traduzco. ¿Por qué? Porque son auxiliares, no se traducen literalmente. Están ahí para dar sentido a la oración gramaticalmente en inglés. Acuérdense que la gramática de diferentes idiomas no es igual en otro idioma, valga la redundancia. El caso más sencillo, por ejemplo, lo que es el adjetivo calificativo y el sujeto. Nosotros, por ejemplo, decimos el carro rojo, por ejemplo. En inglés no es de car red, es de red car. Va primero el adjetivo y luego el sustantivo o sujeto. Aquí es al revés. Va primero lo que es el sujeto y luego el adjetivo calificativo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? De algún momento sí quedaron los idiomas, ¿no? Entonces, dice aquí, answer the questions about yourself. Responde las preguntas sobre ti mismo usando este estilo de respuestas con adverbios de frecuencia. De nuevo, respóndanlas personal. Quiere decir que alguien, si le pregunta, por ejemplo, ¿con qué frecuencia escuchas música? No voy a responder lo mismo yo que ustedes, que la maestra fulana, que el profe sutano, que el director, que quien sea. Cada pregunta es personal, así que si se la copian va a ser muy obvio. Entonces, how often do you listen to music? ¿Con qué frecuencia escuchas música? Aquí, como todas las preguntas son dirigidas a ustedes, o sea, personales, de rigor, la primera palabra de todas va a ser un I. O sea, un yo. Siempre va a responder con yo. ¿Por qué? Porque le están preguntando a ustedes. Yo más adverbio de frecuencia, el que quieran ponerle siempre y cuando sea pegado a la respuesta. Luego el verbo, en este caso listen, en este caso sería go, en este caso read, etc. Ahí les va una manera más fácil de responderlo para que no tengan que estar checando verbo y predicado. How often do you? Hasta aquí, miren. Con todas que llevan how often do you. De aquí para acá, pueden ponerlo después del verbo de frecuencia y está bien respondido. O sea, I always listen to music, I always go to the movies, I never read books, I usually text friends, I never watch videos, así. Muy fácil, muy sencillo hacer. Chequenlo por repetición, es más probable que lo memoricen aparte de la explicación que les di. Está muy sencillo, ¿no? Entonces, primera tarea. Segunda tarea, súper, ultra, mega, requete, recontra, regalada. Dice, write one occupation for each side of a die. Escribe una ocupación o un oficio por cada lado de un dado. O sea, aquí nada más póngame una ocupación, electricista, plomero, mesero, lo que ustedes quieran poner. Y de ahí, se supone que vamos a escribir un texto de esto, pero no lo vamos a hacer para no entrar o caer en demasiada tarea, para no hacer demasiado. De aquí nos vamos a ir a la página que sigue, nada más van a escribir aquí los oficios. Vamos a la 27. A ver. En la 27 tenemos preguntas con WH, expresiones de tiempo. Tenemos todas estas preguntas, miren. Hay más, obviamente. How, ¿cómo? What, ¿qué? Where, ¿dónde? El where no lo confunden con el when, que es cuándo. Who, ¿quién? Y how often, ¿qué te ha seguido o con qué frecuencia? Hay how much también, ¿cuánto cuesta? Pero eso ya no iría más que nada con expresiones temporales, ¿no? Entonces, esas preguntas de WH, se fijan, también siguen la fórmula o una fórmula por lo menos similar a la que acabamos de ver. Todas llevan su pregunta, what, where, how, who, when y how often, y enseguida llevan el verbo do, o si se altera en caso de que sea tercera persona singular, dos, do, dos, do, dos, do, dos. Luego, el sujeto o pronombre personal. Entonces tenemos pregunta con WH, do o dos.
sujeto o pronombre personal. Verbo y predicado. Otra vez, pregunta con WH. Dúo 2. Sujeto, también puede ser pronombre personal, sujeto, recuerden. Verbo y predicado. Otra vez, pregunta con WH. Dúo 2. Sujeto, verbo, predicado. Fácil, ¿verdad? Así van todas las preguntas de este estilo. Y las respuestas igual. Siempre siguen una fórmula, siempre, siempre, siempre. Sujeto, en este caso todos estos son sujetos que son pronombres personales también. Verbo, inmediatamente después. Ojo, ¿por qué? Porque aquí nos sigue un verbo. ¿Qué pasa ahí? Puede llevar un adverbio de frecuencia antes de el verbo. No todas lo llevan. Cuando llevan adverbio de frecuencia, va antes del verbo. Si no lo lleva, omítalo. Prácticamente no existe esa palabra si no va ahí, si no encaja. Entonces, todas las demás, sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo, predicado. El verbo, si aquí el 2, el do cambió por un 2, el verbo por lo general también va a cambiar y se le va a agregar S al final. O ES, dependiendo qué verbo sea. Ojo con eso, ¿no? Y tenemos expresiones temporales que son medio batallosonas. ¿Por qué? Porque nosotros decimos on Mondays, on Tuesdays, eso. Nosotros decimos los lunes, los martes, o cae en día lunes, o cae en martes, así, ¿no? Pero in the mornings, in the afternoons y in the evenings. En las mañanas, en las tardes, en las noches. At night o every day. Ojo, porque la de every day no lleva ninguna. At night, de noche, o en la noche. Y every day, todos los días. Entonces, on, in y at pueden ser medio confusas. Chequen, los días de la semana llevan on. El in va para las mañanas, las tardes o las noches. Y también para lo que son los meses. Ojo, para los meses lleva in, para los días lleva on. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y at es para momentos específicos. At night o, por ejemplo, para describir lugares, todo eso. El at es un poco menos usual. Entonces, ¿qué van a hacer aquí como ejercicio? Dice, answer the questions about yourself in your notebook. Si les cabe aquí, aquí, si no, en su libreta. Responde las preguntas sobre ti mismo. Otra vez responder sobre ustedes mismos. What do you eat for dinner? ¿Qué comes o qué cenas, por ejemplo? Y pueden ponerle yo, todas, aquí todas son sobre ustedes, así que todas van a responderse con I. Todas van a empezar con I también. Yo. El verbo, en este caso, el verbo se repite aquí, eat. Aquí sería, por ejemplo, go, y luego lo que hacen, ¿no? Yo ceno, no sé qué les gusta, enchiladas, por ejemplo. De how often, ojo, porque puede llevar un adverbio de frecuencia. Puede, no es necesario. Entonces, póngale mucha atención a eso. Respóndanlas en la mejor de sus posibilidades con esta explicación que se dio. Está un poquito difícil, pero no está imposible, ¿no? Entonces, eso sería básicamente lo de hoy. No hay mucha más complicación aquí, no hay mucho más que explicar. Está medio raro porque hay varias cosas que hacer, varias fórmulas que seguir. Entonces, pues eso sería todo, ¿no? Entonces, ahora sí, recuerden, a tarea hay que entregarla. Como la entregué, voy a destiempo esta clase el domingo a medianoche más tarde. No va a tener un poquito más de tiempo. Y nos vemos, si Dios quiere, ya saben, a la misma hora y por el mismo canal la semana que entra. Nos vemos pronto y sigan cuidándose, jóvenes.